Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a la celebración de la Santísima Eucaristía en el día de hoy, 22 de junio de 2020. Siendo las 11 en punto, damos inicio a nuestra celebración en vivo. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. El Señor cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos con vestiduras rojas en el día de hoy porque tenemos la memoria de los santos Juan Fischer, obispo, y Tomás Moro, laico, esposo y padre de familia, ambos mártires de la persecución del rey inglés Enrique VIII, cuando por discutir sobre cuestiones morales con el Santo Padre, en arranque de soberbia, decidió dividir a la iglesia y fundar una iglesia inglesa. Por eso se llama anglicanismo. San Juan Fischer, como obispo, dedicó toda su energía a tratar de conservar entre los fieles la comunión con el Santo Padre y una vida conforme a las enseñanzas de Cristo. Y Santo Tomás Moro, que llegó a las más altas dignidades en el reino, llegó a ser canciller de Su Majestad el Rey, dio su vida oponiéndose a todas las inmoralidades del rey y a su absurda intención de separarse de la iglesia que Cristo fundó. A Tomás Moro lo recordamos de una manera especial porque como laico, esposo, padre de familia, abogado, es una persona que supo preferir la pureza de su fe a cualquier contaminación y por eso murió. Él es hoy en día el patrono de los abogados y también el patrono de los políticos que quieren vivir honestamente su función en la sociedad. Encomendémoslos a ellos. Para celebrar con dignidad estos santos misterios, pidamos el perdón que nosotros necesitamos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has hecho del martirio el supremo testimonio de la fe, concédenos propicio que, fortalecidos por la intercesión de los santos Juan Fischer y Tomás Moro, ratifiquemos con el testimonio de vida la fe que proclamamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días avanzó Salmanasar, rey de Asiria, contra todo el país, comenzando por Samaria, a la que puso sitio durante 3 años, hasta que el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, la conquistó. Deportó a Israel a Asiria y lo estableció en Jalab, en el Jabor, río de Gozán,
así como en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto, porque dieron culto a otros dioses y siguieron las costumbres de aquellas naciones que el Señor había expulsado ante ellos. Pues el Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes: conviértanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y decretos conforme a la ley que prescribí a sus padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, manteniendo dura la cerviz como habían hecho sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Despreciaron así sus leyes y la alianza que estableció con sus padres, tanto como las exigencias que les impuso. Y se encolerizó el Señor sobremanera contra Israel, apartándolos de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que por tu mano salvadora, Señor, nos responda. Que por tu mano salvadora nos responda, Señor. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Que tu mano salvadora nos responda, Señor. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas que se desmoronan. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora nos responda, Señor. Oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Que tu mano salvadora nos responda, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguen para que no sean juzgados, porque ustedes serán juzgados como juzguen ustedes, y la medida que ustedes usen será usada con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada fuimos testigos en la primera lectura de la historia del profeta Elías y de los esfuerzos que se hicieron en Israel por allá por el siglo VIII antes de Cristo, un poco más allá, para reconducir a Israel a la fe en Dios que, como dice la lectura que oyeron hoy, los había sacado de Egipto, los había cuidado en el desierto, mostrándole que Él estaba con ellos, los alimentó. En fin, el pecado de la idolatría, por el que cayó la parte del norte del reino de Israel, Samaria, su capital, ese pecado fue gravísimo y consistió en abandonar a Dios para preocuparse por el propio placer, por los propios gustos, por los grandes negocios, por estar en todo a la moda, porque de eso fue de lo que en últimas se trató.
Cuando uno prefiere su propio yo a la ley de Dios, al amor infinito de Dios nuestro Padre y Creador, uno termina necesitando diosesitos baratos con los cuales uno pueda calmar esa especie de sed de religiosidad que algunos llevan por dentro y fingir que todo está bien con Dios. Hay que poner mucho cuidado cuando uno comienza a tener como un Dios de bolsillo, cuando la figura de Dios se va confundiendo con un Dios alcahuete, con un Dios ante quien todo lo podemos hacer porque, como repetimos 1.000.000 de veces, es compasivo y misericordioso, porque esto último, que es la pura verdad, es aplicable solo en el caso de una fe verdadera y sincera. Si nosotros aclamamos a Dios misericordioso, pero para seguir nosotros en nuestro pecado, estamos haciendo muy mal. En fin, la historia que tuvimos en la primera lectura de hoy dice que toda esa caída que fue terrible, que logró que deportaran una gran proporción del pueblo hasta Babilonia, a muchísimos kilómetros de allí, y a sufrir, eso fue un castigo por no dedicarse a Dios, por no ponerse serios en el cumplimiento de la ley de Dios y en atender la palabra que los profetas siempre predicaron. De hecho, de lo que se trata hoy en día es de que oigamos la palabra de Dios y dejemos que nuestra vida sea moldeada, sea dirigida por esa palabra. Seguimos con la lectura del Evangelio en el Sermón de la Montaña y la enseñanza de hoy es suficientemente contundente. No se puede criticar ni juzgar a nadie. Y eso es absoluto. No se puede juzgar. No somos nosotros los que juzguemos y de la manera como juzguemos a otros, así vamos a ser juzgados nosotros. Eso lo dice el Señor con claridad meridiana. Si leemos con atención todo el texto, nos damos cuenta que esto no quiere decir encubrimiento o complicidad de ningún tipo, porque de todas maneras hay cosas que se tienen que saber, pero lo que no podemos es echar a rodar ni porque los creamos, ni porque los repetimos, rumores sobre las personas. Hay dos formas de hablar mal de alguien. Cuando se habla cosas que son verdaderas o cuando se hablan cosas que son falsas. Cuando se trata de cosas que son verdaderas, pertenecen a la intimidad y a la privacidad de una persona. Es un caso gravísimo porque todo el mundo tiene derecho a la buena fama, pero no solo eso, sino que además ninguno de nosotros tiene derecho de contar las miserias de nadie en corrillos o entre amigos. Ese pecado gravísimo es la difamación. Pero el otro, el de inventar o repetir cosas falsas acerca de las personas, se llama calumnia o chisme y es gravísimo. El chismoso, como hemos oído al Papa en algunas de sus intervenciones, es francamente el colmo de la podredumbre porque con su lengua destruye a los demás. Queda, por supuesto, del tono general de lo que acabamos de escuchar, la idea de que de todas maneras hay cosas que, como no se pueden hacer, simplemente deben ser presentadas a quien corresponde. Les voy a poner unos ejemplos muy sencillos para que vean que no se trata de hablar mal, sino de no ser cómplices cuando, por ejemplo, hay delitos gravísimos que todos sabemos que pueden tipificar un delito de complicidad cuando no se denuncian. Si uno, por ejemplo, es testigo de un robo que está ocurriendo y perjudicando a otras personas, o de un delito, sobre todo de un abuso sexual de adultos, de niños o de adolescentes, es gravísimo no denunciarlo y uno también incurre en delito terrible. O en ciertas ocasiones, cuando es necesario advertir cosas. Por ejemplo,
Si una pareja que se prepara para el matrimonio y engañado uno de los dos va a llegar al matrimonio, es obligación del que sabe algo grave y verdadero en secreto informar a la otra persona. Lo mismo ocurriría con un aspirante para una comunidad religiosa o para el sacerdocio, un seminarista. Si uno sabe algo que no es conforme a la moral del Evangelio y a lo que se espera en el futuro de una religiosa o de un sacerdote, uno tiene la obligación de denunciarlo. En fin, hay ocasiones en que nuestra conciencia tiene que ser muy bien educada, porque sin ánimo de criticar, de hecho, sin nunca criticar a nadie, hay ciertas cosas y ciertas personas que tienen que saberse o que tienen el derecho de saberlo. El Señor nos conceda valentía, verdad, sinceridad, pero sobre todo una infinita capacidad de no hablar mal de nadie nunca. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que te sea grata la ofrenda que vamos a consagrarte en la celebración del precioso martirio de San Juan Fischer y Santo Tomás Moro, para que nos purifique de nuestros pecados y atraiga hacia ti los deseos de tus siervos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque la sangre de los santos Juan Fischer y Tomás Moro, mártires, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo haces fuerte para que dé testimonio por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor.
hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Fischer, Santo Tomás Moro y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, dice el Señor. Quienes nos siguen por las redes, hagan aquí su comunión espiritual muy fervorosamente. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Alimentados con el pan del cielo y hechos un solo cuerpo en Cristo, te rogamos, Señor, que nunca nos separemos de su amor
y que a ejemplo de los santos mártires Tomás Moro y Juan Fischer, superemos con valentía todas las cosas por aquel que nos ha amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. No olviden felicitar a sus amigos que tengan cargos públicos en el día de hoy por la fiesta de Tomás Moro y a los abogados. Pueden ir en paz. Demos gracias